Hola Diego, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenas. Hola Franco, ¿qué tal? Hola, Diego. ¿Qué bien?
Voy a compartir la PPT directamente. Había confirmado el imagen, ¿no? Estamos bien con la ley. Falta Villalba. Era el otro jurado. Sí. No te dijo si venía o si estaba Sí, virtual. me confirmó. Ah, bueno, entonces lo esperamos. Presencial o virtual. Ese Virtual no es se el tema. conectó, sí. Ahí le mandé un mensaje. Y si es presencial, lo esperamos, no hay problema. Claro, sí. No, virtual. Ahí estoy compartiendo, Diego, la presentación. Así puedes confirmar si se ve. Sí, sí, se ve perfecto. Ok. Bien, esperamos a... Sí, sí. Hola. Buenas. Justo te había mandado un mail porque Sí, no sabía sí, a mí me pasa si que presencial o... salí de casi no traje codarme, todo como... Ay, no pensé que venías virtual, parece que no se conectó. No, Bueno, perdón. ya estoy bien igual. Alejandro está estacionando. Y no es fácil. Yo hice una obra maestra. O sea, en virtud de que creo que no lo voy a sacar más el auto. Debe estar ahí para siempre. Debe estar ahí para siempre. Lo ves todo en ese lugar, tipo, ¿no? Es que entró ahí ya no. ¿Lo conseguiste por la cerca o...? Sí, que la vuelta por eso. La física estaba en mi contra, pero bueno. Las probabilidades también. Sí, sí. Este es un grado bajo cero, no está. No puede estar bien, ¿no? En caseros. Está pesado. ¿Tanto frío? Debe estar medio atrasado por ahí con el horario. Sí, no sé, vean, casero. Qué loco eso.
Ahí me dice 6. Sí, eso es lo que se sentía afuera, lo más normal. Pero... Qué feo igual. Sí. Pero no hay sol. Sí, está lindo. Está un lindo día. Plano y más. Sí. No, un día con luz. Voy a tener que explicar porque el día está hermoso, pues no lo entendió la mañana, ¿no? Quedó abajo de un montón de mantas y no, Quizás No entendió salió. todo. no salió, no. Quizás entendió. Sí, sí, sí. Miró con cara de, no sé por qué vos salís. Y hoy arrancamos, ¿no? Para mí ya llega. ¿Quieren esperar unos minutitos más? O Sí, por mí hasta el cuarto. Vale. Ah, Vamos a hacer. bueno, Ahora está. bien. Sí, Fernando. Espera. Bueno, no sé si Diego está de manera virtual, si está presente. Sí, sí, me parece que sí. Ok, yo para ver si digamos estaba. Bueno, no estoy viendo la pantalla del mic. Ah, sí, sí, está acá mirando. Sí, sí, sí. Dale, dale, tranquilo. Bueno, primero, nuevamente, gracias a todos por su tiempo. En términos de las correcciones, las asociaciones que estuvieron haciendo. Espero que el viernes les haya llegado un mail con la versión final, con todas las correcciones, digamos, aplicadas. Así que, dicho eso, comencemos. Bien. Dentro del mundo de los videojuegos, más comúnmente dentro de los juegos RPG o de rol, existen personajes que el jugador no puede controlar directamente. A estos personajes se los conoce como NPCs, de las siglas Non-Player Character. Usualmente el jugador con estos personajes suele interactuar de manera de diáloga, conversa, les pide información, les dan misiones, puede comerciar, combatir, lo que se imaginen metiendo en el videojuego. A lo largo de la historia del desarrollo de los videojuegos, existieron distintas técnicas que fueron evolucionando para modelar el comportamiento y la toma de decisiones de los NPCs. Ya veces sean condicionales simples, árboles de decisiones, máquinas de estado, árboles de comportamiento y demás. También paralelamente existen sistemas para modelar el diálogo de los NPCs, que usualmente se usan árboles de conversación. El punto es que se podrían tener dos dimensiones de limitaciones o desventajas a la hora de desarrollar la toma de decisiones de los NPC. Por un lado tenemos desventajas intrínsecas a las propias técnicas, como podría ser, por ejemplo, en un caso en las máquinas de estados, se puede ver en esta imagen que tenemos una máquina de estado con muchos estados, muchas transiciones, y eso termina en una especie de explosión de posibles combinaciones entre estados y transiciones. Pero si bien esta desventaja puede ser combatida con otras técnicas de desarrollo, también tenemos otro rasgo de problemas que están más relacionadas con la experiencia de usuario. En el sentido, en algunos casos los NPC pueden llegar a sentirse repetitivos, predecibles, poco dinámicos o poco auténticos. Y esto podría afectar negativamente aspectos como la rejugabilidad, la inmersión o el realismo. Voy a dejar esto que planteo de lado por un momento
y voy a pasar a los LLM, los modelos grandes de lenguaje, que en los últimos años, a partir de 2022-2023, empezaron a tener capacidades cada vez más importantes. Y podría decirse que pasaron de ser simplemente un simple predictor de texto y pasaron a tener cualidades, como decía, mejores. Y estas capacidades pueden ir de la mano de, por ejemplo, razonamiento, tomar decisiones, analizar el contexto, cierta memoria de corto plazo y planificación a futuro. Entonces, a partir de estas cualidades que surgieron en las LLM en los últimos años, surgió la cuestión de este proyecto, que es cómo podría, o mejor dicho, si se puede utilizar una LLM para mejorar estas limitaciones que mencioné anteriormente en los NPC, y si es así, cómo podría implementarse. Y es donde entra la idea de mi proyecto, que es básicamente una máquina de estados guiada por una LLM. De manera abstracta, el comportamiento sería que yo puedo definir una máquina de estados, pero mayormente una cantidad n de estados, y luego reemplazar las transiciones por una LLM. Entonces, yo tengo una lista posible de los estados y junto con un contexto puedo mandarle ese prompt a la LLM y esta me devuelve en qué estado debería estar junto con otros campos que necesite devolver. Entonces. Franco, perdón, te interrumpo un segundito. Sí. No se están actualizando la PPT en la llamada, te aviso nomás para que... Ok. Si querés dejo compartir y vuelvo a compartir, a ver si eso... O si no... Ahí justo pasó. No sé si capaz se había quedado trabado y volvió. Ahí se ve, calculo, si hago así. Sí, ahí la transición se ve. Ok, de última lo puedo dejar en pantalla completa, sin presentar. Porque creo que si presento, se pierde. Puede ser. Puede ser que sea por eso, sí. Perdón que te interrumpa. No, tranquilo. Ahí estoy presentando. ¿Cambia las diapositivas? No, ahí no. Ok. Entonces dejo acá en pantalla completa y bueno, lo dejo así. Que así por lo menos va pasando diapositiva. Ok. Sí, ahí va bien. Bien. Bueno, este era, nos estaba hablando de los LLM y esto es básicamente un diagrama de la máquina de estados guiada por LLM. Entonces, el proyecto decidí separarlo en 3 etapas. La primera etapa es la selección de modelos candidatos, la segunda es la propia implementación de esta máquina de estados guiada por una LLM, y la tercera etapa es pruebas técnicas y de experiencia usual. La primera etapa consistía básicamente de elegir un criterio por el cual seleccionar un modelo, porque básicamente existen cientos, si no miles de modelos en el mercado, ya sea open source, remotos, pagos, gratuitos, locales. Entonces, el punto es tener alguna medida para poder seleccionar cuál yo necesito, o cuál me puede servir más para este caso. Entonces, generé un script en Python que su función es simular un entorno real, en el que tenga una n cantidad de NPCs realizando peticiones o llamadas a la LLM justamente con un prompt que, si bien no es el definitivo, porque todavía no tengo, digamos, cómo hacer ese prompt final, sí puedo hacer una idea de cómo hacer un prompt tentativo teniendo los campos que yo imaginaría que va a tener el prompt final. Entonces, teniendo una X cantidad de NPCs simulados y un prompt tentativo, puedo tratar de simular cómo podría ser ese escenario real haciendo peticiones a la LLM. Bueno, tengo múltiples proveedores, como comentaba antes. Yo decidí cernirme a los más comunes o los más usados, porque tampoco es la idea del proyecto hacer un análisis exhaustivo de absolutamente todos los modelos que existen en el mercado. Así que me quedé con proveedores como OpenAI o Mistral, que desarrollan sus propios modelos, Llama, que es un modelo de Meta, y Cerebras y Grok, que no desarrollan sus propios modelos, pero son como interfaces que proveen otros proveedores de modelos. Entonces, al principio, lo más directo en lo que pensé es, bueno, lo ideal quizás podría usar un modelo local que corriera en la computadora para este caso. Utilicé el modelo Llama 7B, que
fue el modelo open source más liviano que pude conseguir. Y bueno, no tuve buenos resultados. En primer lugar, no llegaba a generar más de aproximadamente 5 tokens por segundo, lo cual es bastante poco. Y aparte de eso, tenía muchos errores, tenía como faltas de ortografía, ruido, alucinaciones, no entendía el contexto, en fin. Terminé descartando el modelo local, pero cabe recalcar que esto lo hice a mitad del año pasado. La evolución que tuvieron los modelos locales open source realmente fue impresionante, así que si el proyecto lo hubiese hecho este año, quizás esto hubiese cambiado completamente. Así que, pero bueno, como esto lo hice el año pasado, decidí descartar en base a los resultados de ese momento los modelos locales. Entonces, si descartamos los modelos locales, nos quedamos con modelos remotos, ya sean pagos o gratuitos. Entonces, en los modelos remotos, el factor más importante, si bien se analiza en otros campos, es la latencia. En este gráfico se puede ver, por un lado, los segundos y por otro lado, cada una de las peticiones realizadas en la simulación. Entonces, de esta manera tenemos un gráfico que muestra la latencia por request. Se muestra los percentiles 50 y percentiles 95, mostrándonos que, explicándonos que aproximadamente la mitad de las peticiones se hicieron en menos de 0,58 segundos y el 95% de las peticiones se hicieron en menos de 0,76 segundos, lo cual es un tiempo bastante corto. Bueno, este procedimiento se realizó y análisis con todo el resto de proveedores y de modelos, y me terminé quedando con 4 modelos, que son 3 modelos gratuitos de Mistral y un modelo pago de OpenAI, que es GPT-4.1 Nano. Bueno, eso tendríamos la etapa 1 terminada. Entonces, la etapa 2 consistía en implementar, ¿no?, esta arquitectura híbrida de una máquina de estados ya por una LLM. Entonces, creo que esto no lo menciono en el informe, pero acá yo tenía 2 opciones. Yo podía agarrar un juego que ya existiera y modificarlo, que de hecho es un ejemplo que menciono en el estado del arte, y también podía desarrollar un juego de cero. Si bien la segunda opción podría, digamos, aumentar considerablemente el alcance del proyecto y llevarme más tiempo, decidí que era la mejor opción porque básicamente permitía adaptar todo el juego a mis necesidades. Era como básicamente desarrollar el campo de pruebas en el cual iba justamente experimentar. El motor que decidí usar entonces fue Construct 3. Es un motor basado en 2D, en el lenguaje JavaScript, y la razón principal por la cual usé es porque es el motor que más domino. Podría haber usado otro motor más conocido como Real Engine o Unity, pero la verdad es que lo que podría haber hecho con esos motores, o me hubiese gustado más, o quizás no hubiese podido ser todo lo que hubiese querido que sea el proyecto. Y bueno, no solo eso, sino que también Construct 3 me servía porque permitía hacer peticiones HTTP de manera nativa, tiene una arquitectura basada en eventos, lo cual era muy fácil de prototipar, o sea, se desarrolla fácil en Construct 3, entonces era un motor que me servía. Entonces, una vez definido el motor, el concepto es, o la idea, era representar un escenario bien genérico, bien recurrente en los juegos RPG o de rol. Entonces, en base a eso, la idea fue generar un escenario que sea una aldea medieval con aldeanos que realizan tareas diarias como trabajar, comer, dormir, hablar, etc. Entonces, uno de los elementos principales, ¿no?, de este escenario es un NPC, que es el propio aldeano de la aldea. Tenemos, por un lado, estadísticas como vida, saciedad, nivel social, nivel de descanso. Un dato no menor, que considero importante, es el propio nombre de las estadísticas de los NPC, porque al fin y al cabo esta es información que después voy a mandar al LLM. Entonces, el nombre de las estadísticas tiene cierta relevancia, porque no es lo mismo, por ejemplo, que a la saciedad, en vez de saciedad le llame hambre, por ejemplo. Porque básicamente la saciedad representa cuánta hambre tiene el NPC. Pero si en vez de saciedad le pongo hambre y yo le mando a la LLM después hambre, con la estadística de 83 sobre 100, la LLM quizás pueda entender que como tiene mucha estadística de hambre, pueda tener hambre, y a menos que está saciado. Entonces, el nombre tiene que ser
lo suficientemente autoexplicativo de que mucho de esa estadística es bueno y poco de esa estadística es malo. Por eso los nombres de saciedad, nivel social, nivel de descanso, y por ejemplo, el nivel de descanso podría haber sido sueño, pero no, si tengo una alta estadística de sueño, quiere decir que tengo sueño o que estoy descansado. Entonces, para no entrar en esas ambigüedades para la LLM, el nombre es importante. También otros datos como el nombre y el rol. Fíjense que no hay ni nombres propios ni tampoco género, porque básicamente no quise meterme en eso, quise como representar al aldeano como un objeto genérico, estándar, abstracto, y listo. Y también la acción que está haciendo en este momento y la acción que va a hacer después, o lo que tiene planeado hacer después, que no quiere decir que lo vaya a hacer. También tienen personalidades, digamos. Cuando se inicia el juego, a los NPC se le asigna una personalidad, digamos, hay distintos tipos de personalidades, puede ser uno que sea buena onda y trabajador, otro que sea malhumorado, cansado, otro que sea incluso menos común, pero rebelde, y bueno, eso obviamente va a terminar afectando en cómo el NPC se comporta. Otro bloque elemental es el System Pro. Básicamente, acá estamos enviando todo el contexto de instrucciones y, sí, contexto necesario para que la LLM entienda qué es lo que quiere hacer. Básicamente es lo que le pido de que actúe como el cerebro de un aldeano NPC, le doy instrucciones o reglas básicas como cómo funcionarían las estadísticas, también cómo, digamos, que respete ciertas reglas como si tiene mucha hambre, que coma, si tiene sueño, que descanse, en fin. Y también cómo quiero que sea la respuesta que me devuelve. ¿Por qué? Esto es un ejemplo de la respuesta que me devuelve la LLM. Tenemos razonamiento, diálogo, acción, NPC objetivo, si es que tiene que hacer algo con otro NPC, y intención futura. El orden de los campos que devuelve no es trivial, porque hay documentación, digamos, en papers, informes, que muestran que la manera en la cual nosotros le pedimos a la LLM que responda termina afectando en la propia respuesta. Entonces, si yo en vez de, o sea, en este caso, yo le pido primero que haga el razonamiento, porque si la respuesta incluye ese por qué hace, el por qué hace las cosas, es más probable que lo que me genere después sea más consistente con lo que dijo al principio. Si yo en vez de poner el razonamiento al principio lo pongo después, es probable que la primera me devuelva acción, trabajar, y después en el razonamiento diga, bueno, el NPC tiene hambre, así que tiene que comer. Pero antes puso que tenía que trabajar, y eso como que no sería consistente. En cambio, si primero le pongo devuelve el razonamiento, es más probable que se mantenga la consistencia. Otro bloque elemental es el jugador, porque hasta ahora hablé medio del escenario, pero es un prototipo de un videojuego, y si el jugador no puede hacer nada, no es un juego, sería otra cosa, un simulador, pero no es un juego. Entonces, acá yo quise poner muchas cosas, pero bueno, la verdad es que el tiempo era limitado y no podía meter todo lo que quisiera, entonces me cernía lo que yo pensé que era la mecánica más elemental, que es poder hablar con los NPC. El jugador básicamente toca un botón, se le abre un campo de texto, y ahí el jugador puede escribir lo que quiera, y luego envía el mensaje, y es como si estuviese hablando en voz alta, y los NPC que estén cerca lo van a escuchar y van a actuar en consecuencia. Bien. Los últimos dos temas importantes, recuerden, en cuanto a la propia implementación, es, primero, cuándo se van a hacer las llamadas a la LLM, digamos. Porque si llamo a una LLM en cada frame del juego, eso sería inviable, pero si lo hago cada mucho tiempo, pierde sentido. Entonces, se tienen que establecer ciertas reglas, y estas reglas están dadas por triggers, que son momentos específicos en los cuales los NPC saben que tienen que llamar a la LLM para decir qué hacer. Uno de esos momentos es cuando escuchan a un jugador. Como comenté antes, cuando el jugador habla por chat, escribiendo, es como si estuviese hablando en voz alta, entonces los NPC que estén cerca los van a escuchar. Y ese momento es un trigger específico en los cuales tienen que llamar sí o sí a una LLM. Es como diciendo, bueno, escuché al jugador, ¿qué hago en base a eso? ¿Le respondo, voy con él, o lo ignoro, hago otra cosa? Lo que decía el agente en ese momento. Otro momento, otro trigger, es cuando termina una acción. Básicamente, cuando empieza el juego, los NPC están todos en el estado de no hacer nada, y digamos, tienen que hacer una petición a la LLM para saber qué hacer.
Por ejemplo, no sé, es de mañana, tengo hambre, voy a comer, o es momento de trabajar, me pongo a trabajar. Una vez que terminen de hacer esa acción, como por ejemplo comer, necesitan llamar al LLM para saber qué van a hacer después. Y seguiríamos con el ciclo de interacciones. Y lo que ocurre como consecuencia de esto es que me puede pasar de que varios NPCs quieren hacer una llamada al mismo tiempo. Entonces, para poder limitar de alguna manera esto, me cerní a limitaciones que tenía, por ejemplo, con Mistral, que en la capa gratuita solo tenés que hacer una request por segundo máximo. Entonces, para modelar eso, decidí crear un semáforo que lo que hacía es capturar o limitar el acceso a la llamada a un LLM por un segundo, que es justamente el límite que me pedía Mistral, y una vez que pase ese segundo, se libera ese recurso para que otro NPC pueda hacer la llamada. También para OpenAI no tengo ese problema porque el modelo es pago, entonces no tengo esa limitación, pero justamente como es pago, tengo el problema de que si hago muchas llamadas puedo excederme, digamos, en lo que pagan, así que tener esa limitación tampoco está mal. Bien. Con eso ya tendríamos la etapa 1 y la etapa 2 terminadas. Entonces ya tengo los modelos candidatos y tengo el escenario con la implementación terminada, me quedan las pruebas correspondientes. Entonces, en la etapa 3 se hicieron dos tipos de pruebas. Por un lado tenemos pruebas técnicas y por otro, pruebas de experiencia de usuario. Entonces, esta es una tabla de los resultados de las pruebas técnicas que son bastante similares a la etapa 1, la prueba de etapa 1, solo que en este caso yo tengo el escenario real. Tengo la cantidad de NPCs reales, tengo el prompt real, tengo un escenario real. Entonces, fíjense que tenemos en la primera columna los modelos que se testearon, tenemos también repetido cada modelo dos veces, tenemos Mistral Small, Mistral Large y GPT 4.1 Nano. Se repiten dos veces cada modelo porque primero es una prueba sin interacción humana y la segunda es con interacción humana, o sea, con un jugador en medio, digamos. ¿Por qué se hizo esta distinción? Porque se espera que si el jugador está en el medio como metiendo ruido, seguramente los NPC lo van a escuchar, van a interactuar y en fin, van a terminar haciendo más peticiones o consumiendo más tokens, y lo cual es algo que se puede observar. Las columnas de datos son primero percentil 50, percentil 95, tokens totales, peticiones por minuto, token por minuto, porcentaje de changes válidos y porcentaje de errores. Entonces, se puede observar que para el caso, díganme si no les digo, si se llega a ver, si no les digo el número exacto, pero en los casos de los percentiles son más altos cuando hay interacción humana que cuando no, lo cual es consistente con lo que dije recién de que justamente el jugador en medio termina generando más interacciones y por lo tanto más tokens totales y más peticiones. Bien, con eso tendríamos las pruebas técnicas y también, como mencioné antes, tenemos las pruebas de experiencia de usuario. Estas consisten básicamente de una encuesta o cuestionario que el jugador tiene que completar después de hacer una sesión de 5, 10, 15 minutos, en la cual responden cosas como con qué modelo usaron y responden una pregunta que va desde el 1 a 5 y compara una dimensión de los NPC comparándola con NPCs desarrollados de manera tradicional. Estas dimensiones después, yo en el informe generé una matriz que básicamente alinea cada una de estas dimensiones con un aspecto orgánico. Uno de esos aspectos que se preguntaba era la fluidez, digamos, qué tan fluida era la interacción con un NPC comparado con un NPC desarrollado de manera tradicional. Entonces, en este caso, se vieron resultados de la manera en la que con Mistral Small tenían experiencias mucho más positivas que con Mistral Large. Lo cual es... ¿Cuántos NPC usaste, Franco, para limitar? Sí, no lo comenté eso. 6 NPC son. Que fueron los mismos para el caso en el juego real que cuando hice las pruebas en la etapa 1. Entonces, como comentaba, los usuarios tuvieron una mejor experiencia de fluidez con Mistral Small que con Mistral Large. Como lo mostraba antes, tenemos justamente los percentiles que son más altos para Mistral Large que con Mistral Small. De hecho, fíjense que llega a ser 5,24 segundos los casos de Mistral Large con interacción humana. Entonces,
En ese sentido, eso es, digamos, o podría tener sentido con que el modelo es más grande y por lo tanto más pesado y podría tardar más en responder, aunque no es el único factor dentro de la latencia, ya que también tenemos cosas como la internet, la disposición del servidor, la propia computadora y demás. En ese sentido, hay un punto que yo no mencioné de la etapa 1, que es el umbral de inversión, que básicamente fue como un número hipotético en el cual si se sobrepasa este umbral, el jugador efectivamente va a percibir una experiencia peor. Y fue puesto como hipótesis porque esto puede ser medio subjetivo. Quizás para una persona un segundo es mucho y para otra persona 4 o 5 segundos es aceptable. Entonces fue puesto como hipótesis, pero efectivamente esto fue comprobado en los resultados en base a lo que comentaba recién, que un jugador percibía peor una experiencia con Mistral Large que con Mistral Small en términos de fluidez. De hecho, hubo quejas específicas en la encuesta en base a eso. Pero no es lo único que se puede recalcar de los resultados de las pruebas de experiencia de usuario. Esta es una tabla con las otras dimensiones preguntadas en las encuestas. Se preguntaron por los campos de la variedad lingüística, que es básicamente qué tan auténtico o original eran los diálogos con cada NPC, el reconocimiento contextual, que es cómo se comporta el NPC en base a lo que está sucediendo ahora o lo que pasó antes, y la consistencia del personaje, que es qué tan consistente es el NPC con su rol y con su momento, digamos, en lo que esté pasando en el juego. Entonces, en este gráfico tenemos en el eje Y la calificación, que como comentaba antes iba de 1 hasta 5, siendo 3 una comparación que es igual a un NPC tradicional, 1 mucho peor y 5 mucho mejor. Y en el eje X tenemos cada una de las dimensiones, y en ambas dimensiones tenemos en azul Mistral Small y en naranja Mistral Large. Bien, entonces, para cada una de las dimensiones evaluadas, todas tuvieron resultados mayores que 3. Entonces, algo que no aclaré es que la muestra final es chica porque fueron aproximadamente 15 personas las que completaron la encuesta, entonces es una muestra chica. Fueron como 70 o 80 personas las que probaron el juego, pero los que realmente me servían, que eran los que completaban la encuesta, fueron 15. Entonces, más allá de que la muestra es chica, los resultados podrían indicarnos que se pueden obtener experiencias iguales o mejores que con un NPC desarrollado de manera tradicional. No solo eso, sino también tenemos que en cada una de las dimensiones evaluadas tenemos mejores resultados para Mistral Large, que es el resultado de la barra naranja, y con Mistral Small, que es el resultado azul. Lo cual eso también tiene sentido si tenemos en cuenta de que Mistral Large es un modelo más grande, con más parámetros, y uno podría presuponer más inteligente, aunque no tiene por qué ser necesariamente así. Y bueno, es más probable que las respuestas que tenga este modelo sean mejores o más consistentes con lo que esperamos. Bien, con eso ya tendríamos las 3 etapas del informe y del proyecto, y a mí me gustaría enumerar algunos ejemplos bien concretos sobre sobre agencia emergente. Básicamente, yendo bien al ejemplo, yo como el jugador, en un rol de rey, a la derecha, hablo con un minero y le digo, minero, acompáñame que te tengo que mostrar algo. El minero me escucha y dice, efectivamente, sí, por supuesto, lo acompaño. Y efectivamente, yo después me muevo por el mapa y el minero me sigue. No solo eso, sino que yo después al minero le digo, necesito que le digas al granjero 110 que tengo que hablar con él. El minero me escucha y dice, sí, por supuesto, Lord, ya mismo lo voy a hablar. Y efectivamente, el minero va a hablar con el granjero que se está abajo a la derecha arando el cultivo, y le cuenta, granjero 110, el Lord tiene que hablar con vos. Y efectivamente después el granjero viene conmigo, viene con el jugador y le dice, ahora Lord, escuché que necesitas hablar conmigo. Esto último no siempre pasa, porque es como que cuanto más se va trasladando las órdenes o los comentarios entre los NPC, se va diluyendo, es como una especie de teléfono de compuesto. Pero, bueno, puede ser que cuando termine de trabajar, el NPC diga, bueno, Lord necesita hablar conmigo, entonces voy a hablar con él, o
pondere otras cosas como tengo hambre o estoy cansado y se tenga que descansar y se pongan a comer. Y después, quizás de comer, si vaya a hablar con el orc o no. Eso ya es más especulativo. Y si bien esos casos podrían verse como casos de éxito, también tenemos problemas o limitaciones. En este caso, el jugador le habla a un grupo de NPCs y le dice, ¿a quién prefieren más? ¿A Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Y se ponen a decir, no, bueno, yo me quedo con Messi, otro que dice, no, es un debate muy complicado de ello. Y bueno, está todo bien, pero se supone que son aliados medievales, no tienen que saber quién es Cristiano Ronaldo y Messi. Y bueno, esto es un problema por ahí conocido por los modelos, que tiene el problema de salirse del contexto, que yo creo que hay un caso no muy lejano con Mercado Libre de que si vos hablabas de cierta manera o con cierto prompt, te contestaba cosas que no te debería contestar, o incluso problemas más complicados como problemas de seguridad derivados de inyección de prompts o demás. Bien. Para finalizar, me gustaría comentar, por un lado, beneficios de la solución. Primero tenemos que, en el caso de usar una máquina de estados para modelar el comportamiento, se puede combatir el problema de la explosión de combinaciones posibles entre estados y transiciones, ya que justamente se reemplaza las transiciones por un LLM. Después tenemos que se está combinando a la toma de decisiones y comportamiento con el sistema de diálogos en un solo sistema. Entonces, por ahí lo que un desarrollador tarda en diseñar esos sistemas puede dedicarse a otro campo. Después, como mostré recién, tenemos ese comportamiento emergente de los NPC, digamos, de que actúan en base a lo que sucede en el contexto, y no es algo que está predefinido, sino que sucede porque se dio el contexto para que suceda así. Después tenemos la alineación cognitiva del jugador, que básicamente yo comento en el informe, que hay documentación que dice que básicamente cada jugador tiene como un modelo mental de cómo debería ser o cómo debería comportarse un NPC, y cuando el jugador quiere hacer una interacción o hacer algo que el NPC no puede hacer, digamos, ocurre una frustración. Y en este caso, como la interacción es directamente con lenguaje natural, o sea, el jugador escribe directamente lo que quiere que se haga, este problema puede ser, digamos, más liviano o ocurrir menos. Y después puse la viabilidad económica entre signos de pregunta porque la verdad es que sí. Para este caso, que es una prueba de concepto o un prototipo, la verdad es que es viable económicamente porque la verdad que el propio funcionamiento de sí no cuesta. O sea, sí tuve que gastar plata para, por ejemplo, los assets del juego o para el plan premium de Construct 3 para poder utilizarlo, o $5 de tokens en OpenAI. Pero después, el propio uso, el propio hecho de jugar no genera costos porque esto, el límite es gratuito. Ahora bien, quizás si pasamos a un entorno más real, si se quiere, a un entorno productivo, juego real, quizás esto no sea suficiente. Bien. Enumerando las conclusiones, creo que la primera conclusión es que este trabajo podría demostrar que se puede llegar a utilizar LLM para mejorar ciertas limitaciones actuales de los NPCs, y no solo eso, sino que da una idea de cómo se podría implementar esa mejora. Después tenemos que los modelos grandes parecerían tener mejor percepción de los jugadores en contra de los modelos chicos, o sea, parecerían realizar mejores experiencias o mejores resultados, aunque también tenemos la ventaja de que al ser más grandes pueden tardar más. Después tenemos los resultados de la etapa 3 que muestran mejores o mostrarían indicios de que las LLM pueden mejorar la experiencia de usuario en general. También otro tema que no mencioné hasta ahora es que básicamente todos los prompts, el input y el output, es todo en español. Entonces, si bien los modelos son entrenados en inglés mayoritariamente, si uno está apuntando a un mercado de habla hispana, ya sea o para los jugadores o para los desarrolladores que quieren desarrollar en español, esto podría aportar algo en ese aspecto. Y después lo puso en rojo como conclusiones, si quiere verse como conclusiones negativas, esto que estaba comentando antes, ¿no? Tema de infraestructura, básicamente todo el juego recae o queda a la merced de que Mistral
mantenga sus cuotas gratuitas. Si en un momento, un día para el otro, Mistral dice, bueno, se acabaron las cuotas gratuitas o las cambia, de hecho creo que fue lo que pasó, todo esto puede quedar, digamos, inservible. Y por el otro lado, para el tema de los anacronismos o fuera de rol o de contexto de los modelos, quizás usar modelos de uso general, como son los que hay en el mercado, no sean suficientes. Y en base a esto, tengo las líneas futuras de investigación, que son justamente, en vez de usar un modelo de propósito general, quizás usar un modelo bien específico o entrenarlo para un caso específico de un juego de rol o RPG. Bueno, también se podría expandir el propio juego en sí, con un montón de mecánicas, combate, comercio, multijugador, construcción. Ahí ya las posibilidades son infinitas. También en términos del modelo de negocio, se podría explorar por un lado los modelos remotos y si vamos por ese sentido, quizás se podría usar lo que es el estándar en la industria, que es para cualquier página que se necesite hacer algo con LLM, ya sea generar audio, video, imágenes, sonido, lo que sea, el modelo es una suscripción que te da una cierta cantidad de tokens y vos puedes usar esa cantidad de tokens. Y si no, si se opta por un modo de modelos locales, que como comentaba antes, quizás eso ahora actualmente es más viable, tenés el problema de que quizás vos necesites cierto nivel de computacional para poder correr un LLM y le estarías traduciendo o trasladando esos requisitos a la persona que quiere jugar el juego. Porque en este caso actual de esta propuesta, el juego en sí no tiene realmente mucho requerimiento gráfico y el procesamiento del LLM es remota. Pero si yo ese procesamiento lo llevo a la computadora local, quizás el juego no tenga requisitos altos en nivel gráfico porque tenga buenos gráficos, sino porque tiene que correr una LLM de manera local. Y por último, migrar quizás todo el juego a un motor 3D que podría llegar a ser más interactivo, o migrar todo el tema de los prompts, el input y el output, para que sea todo en inglés y ver si eso termina afectando o mejorando el performance de los modelos. Y con eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y escucho sus preguntas. Muy bien, Franco, muy buen trabajo. Sí, yo tengo una pregunta, te felicito. Gracias. Bueno, a mí particularmente me interesa el caso donde empiezan a aparecer esos comportamientos como vos mencionaste, emergentes, digamos, Sí. drifts, loops. Porque me interesa ver qué modelo estocástico se puede hacer sobre ese comportamiento. Lo que te iba a preguntar es si vos notaste que aparecía eso y si la función por ir del número de NPCs que tenías o cómo elegías el prompt. No sé si se entiende la pregunta, digamos, un drift sería un comportamiento, digamos, como que uno de los NPCs se estuviera comportando, digamos, con cierta tendencia, ¿no? Sí. Con cierto sesgo, digamos, que se va moviendo. Eso aparece, por ejemplo, cuando citaba mucha gente de redes autónomas, por ejemplo. Si eso dependía del prompt, digamos, que vos estabas usando o el número de... El prompt en sí, por ejemplo, el System Prompt fue evolucionando, fue cambiando mucho a lo largo de que se fue iterando, tratando de encontrar lo que más representara lo que uno esperaba más en cómo se comportan los NPC, digamos, que se comporten de manera verosímil, que responda a lo que está pasando en el momento y a sus estadísticas. Yo traté de hacer de que quizás lo que más se ponderara fuera justamente los eventos que están ocurriendo, las estadísticas y también temas como la personalidad. Yo no mostré ningún ejemplo, pero suele pasar que si toca a un NPC con personalidad de rebelde o revolucionario, no sé, yo como jugador puedo ponerme como rey y decirle, bueno, pónganse a trabajar, y varios dicen, bueno, sí, me pongo a trabajar, pero el rebelde dice, no, yo no voy a trabajar porque estoy en contra de este sistema, y no solamente no trabaja, sino que va y le habla a los demás NPC y le dice, no, tenemos que rebelarnos y terminar con este sistema, y hay otros que dicen, no, lo que decís es interesante, y otros que dicen, no me rompas porque quiero trabajar y listo.
El tema del número de los NPC, si bien yo lo establecí en 6, es otro tema a considerar porque quizás hay como una especie de límite medio que yo no mencioné, pero cuantos más NPC tenés, al fin y al cabo las limitas, o sea, en un momento puedes llegar a tener NPCs que no pueden hacer llamadas porque son tantos los NPCs que nunca termina estando el recurso liberado para que puedan hacer llamadas. Entonces, quizás, como comentaba antes, en el tema de las mejoras, un modelo gratuito que te dé límites de 1 segundo no sea suficiente y tengas que optar por directamente tener un modelo de suscripción y que pague directamente y que ese problema se salga y que puedas jugar todo lo que uno quiera pagando lo que tienes que pagar. O sea, el cuello de botella para aumentar los NPCs sean los recursos. Claro. Porque ahí justamente es donde empiezan a aparecer este tipo de comportamientos, propiedades emergentes. Claro, no, yo creo que a este grado se podía observar comportamiento emergente, digamos, visible. De cosas de que yo digo algo y ese algo se va manteniendo entre los NPC y sigue pasando. Por ejemplo, o un caso en el que yo le dije, bueno, tal día voy a hacer una fiesta de la cosecha. Y había aldeanos que decían, o sea, yo le decía a un aldeano y ese aldeano iba con nosotros y decía, el Lord dijo que va a hacer una fiesta de la cosecha. Y unos se ponían a festejar, otros se ponían, bueno, voy a trabajar más para llegar mejor a la fiesta de la cosecha. Y eso como que seguía quedando ahí, aunque el tiempo pasara, los NPC seguían recordando, porque medio que al decirlo quedaban, algo que no comenté, es que los NPC tienen un registro de memoria reciente, tienen memoria de corto plazo, entonces si hay algo que se sigue repitiendo, es como que va quedando entre la memoria de los NPC que registran lo que otros NPCs o jugador dicen y hacen. Entonces, como que se puede llegar a ver esa emergencia, y yo creo que quizás cuanto más sea, esa emergencia sería mayor, ¿no? También tenés el tema de quizás agregar memoria a largo plazo, eso también puede afectar como es ese comportamiento emergente. Claro. Ok, muy bien. Perdón, yo tengo una pregunta. Antes que nada, te felicito, la verdad, el trabajo me gustó mucho. Gracias. Es un tema súper interesante, así que bueno. Te hago 2 preguntas, luego tipo conferencia de prensa, te tiro las 2 juntas. Claro. Por un lado, vos decías que en una primera etapa hiciste una evaluación a través de un script, Sí. digamos, de los diferentes modelos. Mi pregunta es si, digamos, o sea, hoy con el diario de mañana, digamos, si realmente eso te fue útil o si eso lo podrías haber evaluado directamente ya con el prototipo. O sea, eso implica, digamos, si el cambio de modelo era fácil de hacer o si tenías que empezar a tocar el prompt, digamos, de cómo llamabas al modelo. Sí. Y después la otra pregunta es, o sea, que si esto digamos, te picó el bichito como para después seguir desarrollándolo por tu cuenta más allá del trabajo final, o si es algo que pensás que va a quedar acá. Ok. Te hago como hacer una segunda también y te respondo la segunda primero. Vale. El tema surgió porque básicamente como comenté antes, desarrollo juegos como hobby y, digamos, es como un sueño, uno de los sueños que tengo. Entonces, si fuese por mí, me dedicaría a desarrollar videojuegos, pero bueno, tengo, digamos, ese bichito, como decís, de poder seguir desarrollándolo o por lo menos seguir explorando la idea, pero la verdad es que nada, yo empecé a trabajar también el año pasado en medio de que estaba haciendo el proyecto y la verdad que nada, el trabajo me consume bastante tiempo, pero sí, mi idea es eventualmente poder seguir desarrollándolo, quizás con no la dedicación que le metía cuando no estaba trabajando, pero sí, digamos, seguir explorando la idea, porque yo creo, o sea, yo creo que esto puede llegar a ser el futuro, quizás no ahora, pero 2, 3, 5 años, o quizás no en tanto tiempo, pero esto puede llegar a ser el futuro de varios juegos, como se modelen los NPCs. Y después, sobre la primera pregunta de que si podría haber hecho directamente, o si me sirvió la etapa 1,
ahí tuve algunas cosas interesantes porque hubo varios modelos, que esto no lo comenté recién en la presentación, pero en los modelos candidatos yo me había quedado con Mistral 8B y también con GPT 4.1. Y en la etapa en la que se hizo la prueba de experiencia de usuario, esos modelos yo no los puse. Primero que el modelo pago no quería ponerlo porque le estaba dando como la posibilidad a cualquier persona de que gastara, digamos, plata real, lo cual eso no quise limitar. Pero no solo eso, sino que esos ambos modelos, al final, cuando uno va probando, iterando, me di cuenta de que no respondían a lo que necesitaba. O sea, no leían bien el contexto, o sea, no hacían caso a la orden que yo les daba en el prompt, cosa que se hacían los otros modelos que terminé probando, que eran Mistral Small y Mistral Large. Entonces, al final los terminé descartando, siendo que en un principio los elegí porque técnicamente teníamos los resultados. Entonces, la verdad es que no lo tengo claro. Quizás podría haber hecho la etapa 1 un poco más corta, pero la verdad es que yo probé varios modelos y yo tenía la sensación de que quizás podría llegar a ser no tan útil, pero justamente después de terminar la etapa me di cuenta de que sí, fue útil porque, de nuevo, al haber muchos proveedores, haber muchos modelos, uno quizás puede sentir que la mayoría podrían llegar a servir y al final no. Realmente pocos llegan a tener o los niveles técnicos o los niveles de inteligencia necesarios como para poder responder de la manera que se necesita, ¿no? Que sería servir como cerebro en un NPC. Entonces, yo te diría que quizás se podría haber hecho un poco más corta, pero la consideré, ahora con el diario del lunes la considero necesaria porque me ayudó a filtrar varios modelos que quizás sin esa etapa tuvo que haber hecho, o sea, al final esas pruebas las tuve que haber hecho igualmente, entonces creo que fue mejor hacer al principio porque me ahorraba tiempo después de probar todo de nuevo con muchos modelos. No sé si tu pregunta. Sí, clarísimo, gracias. Me quedé pensando lo mismo, eso que decías. Especialmente que hay un montón de modelos que están entrenando capaz más con datos para codificar y no tanto para razonamiento y tanta información por el antiguo. De hecho, van saliendo modelos privados que se entrenan solamente con datos de antes de 1900. Quizás el día de mañana eso Claro, sí, puede ser mucho más útil para el razonamiento que no potenciar con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, felicitaciones, Franco, por llegar hasta acá, con todo el tiempo que ha costado, ¿no? Sí. Te quería hacer también algunas preguntas, pero son bastante simples, ¿no? La única que por ahí que está abierta la respuesta es una duda que me surgió cuando estaba leyendo el informe, que era ¿por qué utilizar tu solución del LLM con FSM y no la que mencionaste que utilizan en robótica, que era la de LLM con Behavior Trees? Sí. Esa era más. Ok. Bueno, me surgen varios puntos. El primero es que, bueno, una de las razones por las cuales surgió, por ejemplo, el árbol de comportamientos es justamente para solucionar desventajas que tenía la máquina de estados, como la que mostré al principio de ese problema de explosión de combinaciones. Entonces, en una máquina de estados guiada por una LM, como deja de haber transiciones, la principal razón por la cual podrías mutar a un árbol de comportamientos desaparece. Es como que la principal razón por la cual tendrías que usar otra técnica, no tenés. Después, no solo tenés ese tema, sino que, yendo quizás más caso más específico, desarrollar o diseñar una máquina de estados es un poco más sencillo o menos complicado que diseñar un árbol de comportamiento, digamos. Al fin y al cabo, una máquina de estados con mostrar los estados y las transiciones ya está, mientras que en un árbol de comportamientos tenés que diseñar todo el árbol con la jerarquía y demás. Entonces, y más quizás en el caso de Construct 3, sería quizás más complicado. Y otro punto sería que, yendo al caso específico el que menciono en el informe, que es el de Behavioral Tree con un LLM para robótica, ese caso podría decirse que puede llegar a ser menos confiable porque básicamente le da muchas más responsabilidades a la LLM. ¿En qué sentido? En mi caso,
la máquina de estados está definida, es estática. Yo le doy la máquina de estados a la LLM para que lo recorra y lo use, pero no. En el caso de la LLM con Behavioral Tree, la LLM se encarga de diseñar en cada petición un nuevo árbol de comportamiento para que luego después sea interpretado por el código y se le corra. Entonces, ahí el árbol de comportamiento pasa a ser dinámico, digamos. La LLM lo genera cada vez que hace la petición y de hecho, creo que en el informe se menciona como que tuvieron que generar una especie de analizador de árboles de comportamiento que generaba la LLM porque justamente la LLM puede fallar o puede alucinar o puede, por ejemplo, poner comportamientos que no existen y entonces tenían que validar de lo que el árbol que se generaba era válido. Entonces, es como que le estás dando más responsabilidad a la LLM y eso quizás puede llegar a ser menos seguro, menos consistente. Claro. En cambio, en mi caso, la máquina de estados es estática, yo no le pido que me genere una nueva máquina de estados, sino que le digo, estos son los estados posibles, elegí de entre estos. Pero igualmente creo que se podría tranquilamente usar, o sea, se podría implementar igualmente una máquina de estados con un árbol de comportamientos, pero quizás hubiese tomado más tiempo, o hubiese sido más complejo. Correcto. Me gustó la respuesta. Perdóname, te pregunto. Igual, en la máquina de estados que vos tenés, tiene un número de estados enorme, o sea, porque si no, si fuera muy acotado, vos directamente en algún momento puedes estimar las probabilidades de transición y después simulas con esas probabilidades y no necesitas un modelo de lenguaje. Sí. No sé si entiendo lo que digo. Sí, pero el tema es que es como que no sé si es correcto decirle que partís o usás la mitad de una máquina de estados, pero no solo tenés el problema de tener muchos estados, sino justamente las transiciones, que ese quizás termina siendo el problema más complicado de que termina siendo como la combinatoria, medio, no sé si es exponencial el crecimiento, pero es realmente muy grande el crecimiento de cuando tenés X estado o 10 estados, metés un estado más, y tenés que empezar en ese estado con la transición entre cada uno de los estados superiores, y yo creo que ese es más que los estados, es las transiciones, el verdadero beneficio que encuentro. Disculpa, Fernando, que estamos muertos. ¿Evaluaste la alternativa de considerar máquinas de estado más complejas como las redes de Petri o State Charge, algunas cosas del club? Están diseñadas para simplificar la cantidad de estados justamente y simplificar transiciones. En un principio no, porque si bien justamente una de las mejoras de esto es lo que mencionaba de la máquina de estados, también tenés la otra parte, que también quizás es técnica, pero que no está relacionada con la máquina de estados, que es el diálogo. Que, como mencionaba, en los juegos se suele tener como sistemas separados. En cambio, acá tenés un solo sistema que, sí, un árbol de comportamiento, redes de Petri o otros tipos podrían mejorar, como mencionaba, parte de la máquina de estados, pero la parte de diálogo es imposible que se genere. O sea, si vos usas otra técnica de desarrollo para implementar el comportamiento, que no sea una LLM, tenés que también desarrollar todo el sistema de diálogos y tener en cuenta que el sistema de diálogos es para cada NPC y cada posible interacción que se puede realizar, cada una de las ramificaciones, o sea, no es complejo, pero es llevadero, digamos, para hacer todos los diálogos posibles. En cambio, con el LLM, eso ya queda como una característica intrínseca de la propia LLM, no generar el texto. Aunque es difícil simplificar los estados y transiciones sin afectar la experiencia del usuario. Y acá no tenés eso, acá tenés mejor experiencia y más simple la forma de Y para programar. el diseñador es mucho más fácil, claro, porque vos podés saber, sabés que no te va a aparecer un comportamiento recontra indefinido que te va a arruinar la Claro, porque cuando simplificás pasa lo que dijo Franco, que te quedan cosas repetitivas, siempre dice lo mismo, siempre hace lo mismo y se cae la experiencia del usuario pues ya no tiene gracia interactuar, no hay nada inesperado. que justo eso que mencionaba Alejandro, casi como estaba leyendo el informe, vi que en un motor están agregando redes de Petri, me pareció muy loco, porque es un tema agregar redes de Petri en un motor, lo están usando justo para inteligencia de los NPCs. Podría hacer otra pregunta, que bueno, esta me surgió ayer mientras estaba leyendo, que tiene que ver con la desincronización del estado del mundo, y te la simplifico, porque no tengo muchas cosas. Viste que vos le tirás una consulta a LLM Cloud y
tarda un tiempo, Sí. tiene un tiempo de espera, ¿no? Sí. Imagínate que le tiraste distintas consultas. ¿Qué pasa en el mundo cuando estás esperando, no sé, 3 segundos y un NPC se quedó con una acción que está procesando, después tu usuario, por ejemplo, se fue y ese NPC quiere realizar una acción que ya no es posible? Es una pregunta muy abierta, ¿no? O sea, el transcurso sería, el proceso sería, se llama el trigger para llamar a la LLM. En el momento en el que, o el tiempo entre que el NPC hace la respuesta, hace la consulta y espera la respuesta, se queda en un estado que es no hacer nada. Entonces, cuando le llega la respuesta, ahí es cuando cambia de estado. Entonces, no considero o no encuentro un estado que vos digas no debería ser posible, porque no llegué a modelar quizás transiciones que estén prohibidas, digamos. En ese caso, podría pasar de que quizás ahí estarías medio que convirtiendo la máquina de estados que sea estática a una más dinámica, en la cual en tiempo real evalúes las restricciones entre estados y quizás los estados posibles que le mandás cambien. Entonces habría estados que en un momento puede hacer y en momentos que otros estados no puede hacer. Entonces eso sería quizás no variable, o sea, no variable en el sentido de que cambia la máquina de estados, sino que lo que ve el LLM de la máquina de estados es más limitado. Eso no lo llegué a modelar, pero fue algo que consideré, pero bueno, como el tiempo era limitado y la clase era limitado, decidí no implementar. Pero sí, es algo que no está contemplado en el trabajo, o mejor dicho, no está implementado, pero se podría implementar tranquilamente y sería como un paso posible, digamos, de mejora. Y lo último que es un problema que por ahí podés tener es el tema de que vos tienes una cola de API keys. Sí. Podés notar cuál es el problema que puede haber ahí, teniendo en cuenta que este juego se lo vas a dar a usuarios que no van a correr en su computadora, por ejemplo. Por ejemplo, Construct 3 es un cliente que corre en web, ¿no? Sí. Y vos vas a tener ahí la cola o una array de API keys que lo pueden ver. Sí. Bueno, en ese sentido, como las API keys son de cuotas gratuitas, es verdad que si bien no es seguro o no está protegido, como las API keys son gratuitas, no habría tanto problema. El tema es si las API keys son pagas, ahí sí se tendría que meter a una especie de seguridad, no sé, cabezados, o los headers, o proteger los paquetes HTTP para que no se puedan acceder. En una versión con LLM pagos o algo así hay que hacer otra cosa. Ya, sí. Acá robarte API keys gratuitas es lo mismo. Si Sí, no. Bueno, lo que decía, ¿no? De que quizás para el prototipo la implementación sirve, pero si quizás pensás hacer un juego real, tenés que pensar todo el sistema o usar modelos locales. No sé si alguien quiere preguntar acá. No, la pregunta que tenía era esa. Me gustó mucho, te felicito. Gracias. Y lo mismo que Luis, realmente es una laburo. No, pero son las formalidades, porque si no, la corporación que sepa que vamos a coger. Sí, y te agradezco. Bueno, vos sabés que por cada graduado yo recibo un aumento de sueldo, así que es importante. El meterse en este tipo de temas es valioso porque por todos lados y por esta universidad circula la idea de que, bueno, uno va, hace un par de cursitos y ya se pone a aprender videojuegos, se hace videojuegos, sí. Tenemos cosas así, hemos generado frustraciones enormes. Así que, digamos, una cosa de este estilo, lo comenté en algún momento con Fernando también, este tema, para mí son contribuciones valiosas. Sobre el futuro, vos tenías ahí el tema abiertos. Hay un tema, digamos, que sucede que a uno lo absorbe el trabajo. Entonces uno se convierte con el correr de los años, y yo de eso de correr de los años sé mucho, vos sos un súper experto en tu trabajo, hundido. ¿Por qué? Porque esto lo acabas de explicar, cómo fue cambiando de un año para el otro. Entonces, proyectá 15 años encerrado en un trabajo, te quedan 40 más encerrados en el mismo trabajo. Y ese es el valor para los egresados de la universidad. Esto es marketing.
claro, vos, Fernando, también, ¿no? No, está bueno porque aparte que se interesen en crear conocimiento es muy bueno. Ahí, claro, por ejemplo, esto se puede armar algo con estudiantes, incluso que quieran por ahí hacer un trabajo final, o con cosas tipo práctica profesional, proyectos de investigación, y tomar estos temas, que no signifique trabajar, dedicarle 4 horas diarias al tema, mucho menos, pero potenciar tu fuerza con estudiantes que van avanzando y tomar estos temas y no dejar la universidad, ¿no? Porque siempre surge un doctorante como vos o como Fernando que hace pensar a los docentes. Y esto es valiosísimo, esto vale mucho, digamos. Este es el mérito que tiene la universidad para la docente, ¿no? Vos sos joven, no te incluyo. No, verde. Eso valdría. Ahora, una pregunta que se me preocupa, me preocupa no entero, pero específicamente me interesa el tema del tiempo. La primera vez que escuché de este proyecto fue junio, julio del año pasado. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, yo estuve haciendo como una especie de pretrabajo desde principios del año pasado, Claro. evaluando el tema, ya con la materia de trabajo integrador. Evaluando cómo se podría llegar a hacer o viendo justamente el plan. Y a mediados de septiembre, o sea, adelanté un poco de trabajo, pero nada, era más como exploratorio o de pruebas. En septiembre creo que ahí recibí el ok, digamos, de la aprobación del plan de trabajo, y ahí estuve hasta noviembre, 3 meses aproximadamente, haciendo 3, 4 horas todos los días. Después, como comenté, en noviembre empecé a trabajar, y ahí hasta diciembre, que bueno, más o menos me aclimataba el trabajo, dejé el proyecto en pausa. Y después en enero dije, no, bueno, esto lo tengo que terminar porque si no me lo pongo como objetivo, no, lo voy a dejar de lado y sería una pena. Entonces ahí en enero volví a la carga, digamos, a completar el trabajo, ahí con menos tiempo porque era después de trabajar 1 hora aproximadamente, y sí los fines de semana 8 horas, digamos, o todo el día trabajando esto para terminarlo. Y a mediados de marzo creo que lo pude terminar o darle, digamos, los toques finales, que creo que fue cuando presenté el informe final. Entonces, pone que serían 3 meses trabajando part-time, si quiere, y otros 3 meses semi-part-time. No hice el cálculo de horas, pero me llevó bastante. O sea, sí, fue laborioso. No lo consideré algo que quizás fuese muy complicado o muy difícil, pero sí es laborioso. Lleva mucho tiempo el tema de probar, iterar, cambiar, iterar. Siguiendo la cuenta rápido, más o menos, son más de 350 horas. Por ahí es un trabajo para hacer el equipo, justamente por la parte laboriosa, ¿no? Digamos eso. Pero buenísimo, realmente un buen trabajo. Si pudiera haberlo hecho en equipo, sería buenísimo, pero tenía que ver a alguien que... Claro, repartir eso, ese tipo de esfuerzo. Y lo que comentaste antes de que esto se puede usar para alguien que quiera seguir el proyecto, por mí me encantaría, digamos, que esto no quede, digamos, acá, sino que haya gente que le interese y que lo quiera continuar, digamos, sería como... No, eso es tan simple como esto va a estar grabado, va a estar accesible y difundir que, bueno, acá se puede trabajar en estas líneas, los que quieren trabajar pueden comunicarse con y seguir trabajar. Es un tema que tenemos que desarrollar. Se podría haber hecho en equipo, sí. Hacer crecer el trabajo en inteligencia artificial. Eso, tenemos recursos y no tenemos trabajo en eso. No estamos haciendo cosas así. Y se puede continuar también. Sí. Limitamos el alcance porque si no era de estas cosas no se terminan nunca. Sí. Nunca. Eso puede seguir y cada cosa, o sea, cada aporte de cada uno de ustedes puede decir, sí, esto se puede agregar, esto se puede hacer. Claro, si es por el propio juego, el alcance es infinito. Es infinito. Decir, bueno, y ahora lo voy a llevar a 10.000 NPC, la parte de multijugador y claro, sí, más jugador, no sé, 1000 cosas. Cada rato sale cada cosa, cada mencionar que lo empecé el año pasado, si hubiese visto que cada especulativo. No, si yo lo hubiese hecho, si hubiese hecho el juego a partir de, o sea, si hubiese hecho el proyecto a partir de ahora,
toda la parte remota quizá no aparecía en el proyecto, cortaba la mitad del caso. Pero Como bueno. dice Pereira, este tipo de proyectos no se terminan, se abandonan. Sí, sí, sí. O sea que justo estaba leyendo Sí. la otra vez. Además es muy actual, entonces todo el tiempo van saliendo Claro, cosas sí. y vas viendo. Medio de frontera. Bueno, y conté otra vez que con la 1050 te dije que justo vos mencionabas que tenías, había un indio, creo que hizo como un paper ahí medio, no muy bueno, pero que funcionaba, y que mencionaba que en una placa de 4 GB que no tenía tanto ancho de banda, podía correr el modelo este del Quen que tiene 35 billones de parámetros, y ejecuta 4 billones efectivos, y lo ejecutaba a 15 tokens por segundo, que es una Es un montón. Por eso vi idea. Bueno, yo probé Gemma 4, que salió, que es un modelo de Google Open Source, salió hace unos meses, y también tenía valores de 15 segundos, 15 toques por segundo, y pues es una versión, digamos, con pocos parámetros, pero realmente la inteligencia que mostraba ese modelo era 10 veces mejor que el modelo que probé el año pasado con Llama 7B, o sea, nada que ver, pero bueno, como lo hice el año pasado, bueno, me cernían los resultados de ese momento. Bueno, te juntan del jurado y dicen lo que Nos dejamos acá, nos vamos. Hasta digo, no compro. Es que pregunta la veo. Hay un formulario, hay un formulario. no está impreso del acta. Por tanto, ya, no está impreso, no tenemos acta. Ya no está el expediente, entonces no se puede firmar. Claro. O sea, está, pero no está firmado por alumnos. Entonces no se puede firmar. Vamos. Ahora continuamos. Pero no se Aprobado, puede. reprobado. No se puede llenar el formulario. No, porque no está. No está nada. Pero no lo firmamos, se lo llenamos y lo firman. No, porque no la pueden imprimir, entonces ven solo el sistema. Seguramente la semana que viene. No, es un informe 8. Está Diego, para que está Diego. ¿Avisamos a Diego ahí? Sí, ¿le querés avisar? Sí, a ver. Estoy tratando de escuchar. de discernir si lo que están discutiendo, pero. Bueno, mucho que deliberar no tenemos, digamos. No. La Bien, verdad no. que es un muy buen trabajo el que hizo Franco. Ahí está Diego. No sé Sí. si, porque tengo entendido que en el formulario hay que poner un texto, digamos, que es lo que generalmente acordaríamos. No sé si escribimos un texto de 3, 4 líneas con Sí. el resumen del trabajo, digamos. La verdad que muy bueno, te presenta, digamos, una innovación, ¿no? Eso mismo, sí. Y la presentación ha sido muy buena, contestando bien las preguntas, que fueron varias. No sé, digamos, ¿qué más tenemos que Si se decir? le ocurre algo a Diego que tire. No, me parece bien, o sea, la verdad que en todos los aspectos, o sea, el tema estuvo bien desarrollado, el informe la verdad estaba muy, muy bueno también, la presentación me pareció genial, las preguntas las contestó, claramente estaba al tanto, digamos, de todo Sí. de todo el trabajo, así que sí, la verdad que no sé, algo por ese lado diría, digamos, en el texto. Nota no hay que poner, ¿no? Es solamente aprobado. Sí, igual yo esperaría por ahí lo que podemos hacer, si quieren, después cuando tengamos que escribirlo en algún lado, nos intercambiamos un correo, Sí. compartimos y lo completamos ahí, en ese momento. Dale. Sí, me parece bien. Sí. Va a ser más fácil. Bueno, creo que sí, está aprobado. Le puedo decir que está aprobado. Sí. Me pueden tirar harina.
Bueno, es darle una devolución, ¿no? Está bien, está bien. Dale, Bueno. Te lo podemos ver mirando para acá, si ves, porque pobre, si no, sí. Gracias. en tu compu, Franco, mueve la voz, si no. Para que vea para acá. Acá hay Bueno, Franco, mira, coincidimos en que la verdad es que hiciste un muy buen trabajo con una idea novedosa, con innovación. Conoces muy bien los temas, la presentación fue muy buena, contestaste con mucha solvencia las preguntas, digamos, que están relacionadas con varias cosas. Todo lo que hiciste, tenés experiencia, así que subir una calificación sería sobresaliente, pero bueno, creo que no hay calificación, así que después cuando haya algún formulario que llenar lo vamos a poner todo por escrito, pero la verdad que te felicitamos, muy buen trabajo, muy buena presentación, y estaría bueno que lo continúes. Muchísimas gracias. El tema del acta no está en el acta porque no está cerrado el expediente, no están todas las primas del expediente, entonces, pues, como son los sistemas, no se pueden imprimir acta. Así que no está el acta. Cuando esté el acta, vamos a hacerla firmar por los 3 docentes, los 3 jurados, y ahí también le avisás que está el acta firmada, porque ahí se dispara el proceso de entrega del título. Y eso arranca porque pidas una constancia de título de entrada. Cosa que si la universidad desaparece, se sabe que vos sos empezado. O sea, eso es importante, es un documento importante. Porque ahora viene todo el tema, hay que revisar todo, que no hay ningún problema, hay que firmar todo, hay que mandar al ministerio, el ministerio revisa todo, y se imprimen. Esos son más o menos los pasos. Pero lo que sí sale rápido, una vez que esté la acta, es el certificado de título de trámite. Que es una constancia de que está tramitando el título. ¿Sí? Ok. Bien, Bueno, Muchas gracias. colega. Ingeniero. Acá hay un celular. O sea, antes de que puedes presentarme. Sí, Gabriela. Entiendo muy bien. Entiendo muy bien. Ah, mucho gusto. Sí, a vos te denuncia la casa. sigue la misma carrera. Bueno, felicitaciones, Franco. Te dejo, Muchas gracias, Diego. celebrar. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Sí, estuvo.